Buenas tardes, hoy estoy con el médico general José Javier Resto Marrieta. Trabaja en la clínica de Medicosta y de 26 años de edad y también está pensando en especializarse en el área de radiología. Entonces, José, te voy a hacer unas preguntas y quiero que tú las respondas con naturalidad. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a estudiar medicina? Bueno, como tal no fue solo un hecho el que me inspiró a estudiar medicina. Realmente me considero afortunado porque nunca dudé de lo que quería. No es como, por ejemplo, el proceso de elegir la especialidad. Yo desde niño siempre tuve claro que quería ser médico. Hubo varios procesos y hechos que ayudaron a que yo tomara esa decisión, aunque siento que nunca tomé esa decisión porque esa decisión ya estaba tomada desde un principio. Nunca dudé. Y cuando llegó el momento de elegir, entre comillas, porque realmente yo no elegí, yo tenía claro lo que quería hacer, pues simplemente expresé, más bien exterioricé ese deseo que tenía desde niño. Y bueno, eso ocurrió a raíz de la admiración que yo siento y bueno, sentía porque ya falleció mi abuelo, que era médico cirujano, y mi tío, por el cual siento mucho amor, admiración, que es médico oftalmólogo. Siempre quise ser como ellos, dedicarme al cuidado de las personas, sobre todo a sanar enfermedades y a tratar personas. Y aparte de tu tío y tu abuelo, ¿hubo más familiares que te inspiraron a elegir esta carrera? Realmente sí, no como tal a elegirla, pero sí a continuar. Es una carrera que es muy demandante y afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre he tenido mucho apoyo emocional, tanto de mis padres, de mis familiares cercanos, hermanos, tíos, primos, todos han sido una parte fundamental, sobre todo mi abuela. Mi abuela fue una parte fundamental de ese apoyo que pienso yo que es necesario para completar cualquier carrera. Entiendo. Otra pregunta. En toda tu experiencia como médico, rural y laboral, ¿cuál ha sido el caso más demandante o difícil al que te has enfrentado? Bueno, de esos casos demandantes o difíciles, digamos que podemos clasificar, porque demandante o difícil puede ser una vida que es difícil de salvar o una enfermedad que es difícil de diagnosticar. Entonces, han habido varios casos. Recientemente tuvimos una paciente en hospitalización que presentó una parestesia, que digamos la disminución de la movilidad de los miembros inferiores, una disminución progresiva de la fuerza, y finalmente ya la señora no podía caminar. En la resonancia que le hicimos, es una señora que no tiene predisposición a nada, entre comillas, previamente sana, y es muy raro porque en la resonancia se vieron hallazgos compatibles con un absceso epidural, que es muy raro cuando no tienes ningún tipo de predisposición. Y en la cirugía lo que se le extrajo, e incluso fue raro porque fue una masa que actualmente está en patología, se está estudiando y pues no se ha determinado el origen, pero fue un diagnóstico bastante complicado. Y me hablaste de la parte diagnóstica, pero me interesaría también saber la vida más difícil que intentaste salvar. No necesariamente que no la hayas salvado, sino la más difícil. Ok, bueno, cuando hice mi año rural, que fue en el Peñón Santander, más o menos como a una hora de Vélez, Santander, la tierra del bocadillo veleño, ese que nos comemos en los semáforos a veces, que viene en la hojita envuelto. Bueno, cuando estaba por allá haciendo mi rural, me encontré con... Allá las peleas se solucionaban con violencia. Entonces había muchos pacientes que llegaban lesionados por armas blancas, cortados, etc. En un caso de intolerancia de una persona por no esperar una fila, que
Eso fue lo que más me sorprendió, que por no esperar una fila y que otro les reclamara, el que le reclamó casi pierde la vida, porque digamos la otra persona se sintió ofendida, buscó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax. Este paciente llegó en la madrugada a la clínica, todo sangrante, con varias lesiones, digamos, en la cabeza, y la que amenazaba la vida era la del tórax. Él hizo un neumotórax, que quiere decir que entra aire a la cavidad entre la pleura y el pulmón, y eso eventualmente puede comprimir tanto el pulmón que pone en riesgo la vida, porque el paciente puede hacer un paro respiratorio. Si es un paro respiratorio, el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y puede morir. Entonces fue complicado. Hubo que pasar un tubo a tórax, y hubo que remitirlo porque eso era un primer nivel. Entonces, un primer nivel donde teníamos las cosas básicas para atenderlo, y hubo que remitirlo como urgencia vital. Y afortunadamente el paciente se salvó. En una semana estaba otra vez caminando en el pueblo y causando otros problemas, pero afortunadamente logramos salvarlo. Entiendo. Te voy a hacer una pregunta sobre lo que tienes pensado en el futuro, sobre tu especialidad. Si no existiera la radiología, ¿en qué otra especialidad te gustaría estudiar? Tendría que pensarlo mucho, ¿sabes? Y es algo que he pensado, si no fuera radiología, ¿qué otra especialidad fuera? Realmente yo estoy convencido de ser radiólogo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en caso de no existir la radiología, podría inclinarme un poco más por anestesiología. Quizá pensaría en medicina interna. Sin embargo, hay que pensar en la calidad de vida y lo que tú quieres para tu vida. Entonces, si tú quieres que la medicina interna es una especialidad que es muy demandante. No digo que la anestesia no lo sea, pero creo que se puede organizar un poco mejor. En mi corta experiencia, pues es lo que he logrado aprender. Y medicina interna es una especialidad muy demandante. Los médicos internistas están sobrecargados de trabajo, la mayoría. Y pues me gustaría una especialidad que me dé el tiempo para dedicarla a mi familia, para poder... De hecho, esa fue una de las razones por las que elegí radiología, porque creo que es algo que me gusta hacer y creo que lo disfrutaría y me da una buena calidad de vida. Entonces... Entiendo. Y otra pregunta. Si pudieras curar una enfermedad, y podría ser cualquier enfermedad, puede ser cáncer, VIH, la que sea, ¿cuál sería y por qué? Bueno, sabes que el VIH, pues lo digo porque actualmente hay un tabú respecto a esa enfermedad. Es una enfermedad que claramente, es una enfermedad por un virus que genera mucho tabú. Hace algunos años, pongamos unos 30 años más o menos, era una enfermedad de la que mucha gente moría y fallecía, pero actualmente existen terapias, la terapia HART, con 3 medicamentos que pueden hacer que la persona sea indetectable y que pueda vivir una vida, entre comillas, normal. Es decir, esas personas se mueren por otra cosa y no por infecciones. Si se detecta a tiempo y se hacen todos los tratamientos. Entonces, yo diría que la enfermedad que yo elegiría curar sería el cáncer. Existen muchísimos subtipos de cáncer, unos más peligrosos y agresivos que otros, pero creo que es una enfermedad muy dolorosa. La persona sufre mucho al llegar a la muerte. Es una enfermedad que no solo es una carga emocional alta para el paciente, sino para toda la familia, porque tienen que ver cómo su familiar se va yendo, se va desvaneciendo. Es muy difícil. Entonces creo que esa sería la enfermedad que yo elegiría desaparecer o curar. ¿Y has atendido pacientes con cáncer? Sí, he atendido pacientes con cáncer. Han llegado pacientes oncológicos a la clínica cuando era rural, y realmente por eso te digo lo de que es muy triste incluso para nosotros los médicos
porque hay casos que no se pueden salvar, hay casos por los que no puedes hacer mucho más. Algunos pacientes tienen dolores crónicos y no los puedes aliviar porque ya están con muchos medicamentos para el dolor. Entonces es bastante difícil, complicado. ¿Y tú has pensado en algún momento de tu trabajo o carrera en rendirte en algún paciente o en alguna cosa que hayas hecho? Realmente sin darme por vencido, es posible que sí lo haya pensado, pero también para mi fortuna he tenido personas, y con esto me refiero a mis compañeros, que me han apoyado mucho, sobre todo, bueno, los especialistas, con el internista con el que trabajamos allá en la clínica, es excelente, y muchas veces en esos casos donde uno no puede, siente que no puede dar más, él siempre encuentra, digamos, una luz al final del túnel o algún tipo de solución que se puede ofrecer. Entonces, muchas veces cuando uno está a punto de, como dicen jocosamente, tirar la toalla, siempre hay alguien que te ayuda a localizar o a ver esa luz al final. Entonces, gracias a ese especialista, se podría decir que has visto como un milagro. No gracias a él, pero sí he visto personas que se han recuperado milagrosamente. Personas que tienen una condición que uno considera, mira, esta persona puede fallecer en los próximos días y salen caminando como si nunca hubiesen tenido nada. La verdad he visto muy pocas, pero creo que los milagros sí existen y he presenciado varios de ellos. Una pregunta, no sé si te vaya a incomodar, pero ¿en algún momento has dudado sobre lo que has hecho o solo de existir por lo que has visto, sobre las experiencias que has vivido o algo? A ver, dudado de lo que he hecho, creo que no. Creo que nunca he puesto en duda. Mi seguridad está en lo que yo estudio. Soy una persona que estudia bastante. Entonces, digamos que cualquier tratamiento que yo decida ejecutar es porque ya lo estudié. Y si hay un paciente que quizá tenga una patología en la que yo no soy muy experto, siempre tengo muy buenos compañeros que me ayudan y también la estudio para así ofrecer lo mejor que pueda. Entonces, muy pocas veces, y no digo todas porque pues, no me gusta ser tan radical, he puesto en duda lo que hago. Y tú y tus compañeros en algún momento no pudieron salvar a alguien, y si no pudieron, ¿cómo te sentiste sobre ello? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Realmente a ti como médico, nadie te prepara para perder una vida. Es una situación que es emocionalmente muy complicado, muy difícil, sobre todo los niños, que no es muy frecuente que pase, pero puede llegar a pasar. Hay pacientes con los que uno se encariña y finalmente, sobre todo en patologías oncológicas, la primera persona que yo atendí, todavía no era médico, era un interno. La primera persona que yo vi fallecer fue una señora de 37 años con 2 hijos, por culpa de un cáncer que ella tenía metástasis. La señora finalmente falleció. Fue algo que me marcó mucho y fue muy difícil en su momento, porque a ti como médico nadie te prepara para afrontar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es bastante complicado. Entonces, por todo lo que me has dicho, entonces, si no estudiaras radiología, ¿te gustaría estudiar oncología o oncología pediátrica? No, yo creo que jamás sería oncólogo pediatra y jamás sería oncólogo, porque por eso mismo no me gusta
los casos por los que no se puede hacer mucho, y muchos de esos pacientes, algunos no tienen cura, algunos solo se les da manejo paliativo y menos la oncología pediátrica, porque digamos que puedes hacer muy feliz a muchos niños, pero hay algunos que no se pueden salvar. Siento que de pronto afrontar una pérdida de un paciente adulto es un poco más fácil o menos peor que afrontar la pérdida de un paciente que es pediátrico, que es un niño. Yo creo que eso es mucho más difícil y doloroso. Entonces, en algún momento, o sea, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere batallar el cáncer con los niños? O sea, a lo que me refiero, que quiere estudiar oncología para poder ayudar a los niños con cáncer o gente con cáncer. ¿Qué le dirías si estuviera empezando? Me parece una especialidad increíble que requiere muchísima inteligencia, pues lo que yo le diría sería, bueno, inteligencia, compromiso, un conjunto de características específicas. Yo le diría que principalmente gracias porque no todo el mundo tiene el valor de estudiar esa especialidad, no todo el mundo tiene la iniciativa de estudiar oncología pediátrica. No es algo fácil, y tampoco, pues tanto por la parte académica como por la parte emocional, no es algo fácil, y yo le agradecería porque es una labor muy bonita y necesaria. Bueno, y yéndome más a lo general, ¿qué le dirías a la gente que quisiera estudiar medicina, pero que no sabe lo que le espera? O sea, las cosas difíciles. Sé que medicina es una carrera bastante demandante y también bastante difícil. Por algo se exige bastante puntaje en las pruebas nacionales. Entonces, ¿tú qué le dirías a ese nuevo, y qué consejos le darías para poder afrontar los retos que vienen más adelante para él? ¿Qué le diría? Bueno, tratando de acortar lo que, digamos, yo diría, para no hacerlo tan extenso, realmente mucha gente cree que estudiar medicina no te va a dar tiempo de nada, no vas a poder hacer vida social, no vas a poder tener amigos, y hay que empezar a desmentir eso, porque yo estudié medicina, hice muchísimos amigos, y creo que varios de mis amigos de la universidad, bueno, todavía mantengo el contacto con ellos, algunos ya se están especializando, y es un compañerismo muy bonito, y esos amigos que haces en la universidad realmente son tu apoyo y tu soporte para digamos, aguantar todo lo que esta carrera requiere. Una carrera que, si bien es bastante exigente, sí te da tiempo de hacer tu vida social, de hacer tus cosas, de practicar deporte, si te organizas bien. Necesitas ser una persona que se organice bien y que tenga la dedicación de poder estudiar con una buena motivación. Si tu motivación es, mis papás quieren que estudie esto, creo que no es una buena motivación, porque en cualquier momento te puedes rendir y dices, ya no puedo más, me voy a salir. Pero si tu motivación es, siempre he querido curar personas, siempre he querido, no sé, siempre me encanta la fisiología del cuerpo humano, cómo funciona, o siempre me ha llamado la atención, no sé. O sea, tienes que definir qué es una buena motivación y qué son los sueños implantados. Hay veces donde nos implantan sueños y los padres, a través de nosotros, quieren cumplir sus propios sueños. Entonces hay que identificar ese tipo de cosas y tú visualizarte si finalmente sí serías feliz. Yo creo que todos, tarde o temprano, en medicina terminan aprendiendo, pero lo que hacen malos médicos no es que no sepan, sino que realmente no les interesa curar personas. Lo que hace un buen médico es preocuparse por sus pacientes, por el bienestar físico y emocional. Por eso ves muchos médicos que no les interesa, no les interesa en lo más mínimo lo que el paciente siente o piensa, simplemente mandan pastillas y para casa. Entonces, nada, diría yo que
No te asustes con que tienes que estudiar mucho, que esto y lo otro, no. Si tienes una buena motivación, tú vas a estudiar. ¿Y tú crees que la gente que va a la carrera solo por el dinero o estudia especialidades solo por la plata que genera, tú crees que serían buenos médicos? Realmente hay muchos médicos que lo hacen por el factor económico, pero hay muchos médicos que lo hacen por el factor económico, pero son buenos médicos incluso, porque el factor económico es algo que tú tienes que tener en cuenta. No vas a hacer una carrera y vas a vivir solamente de sueños. O sea, hay especialidades que son bastante costosas, que son demandantes y que tú esperas una retribución económica. Pero diría yo que no es lo único por lo que uno se debe basar. Creo que, como te digo, es un conjunto de cosas y características que hay que reunir para tú especializarte. O sea, una especialidad que te pueda brindar comodidad, tranquilidad, que te guste, que te apasione y que tenga una buena retribución económica, un conjunto de cosas. Si te guías solamente por la parte económica, creo que no es una buena motivación. Bueno, y para cerrar todo esto, ¿te pareció bonito el transcurso que hiciste eso en toda la carrera de medicina? La verdad es que yo siempre he estado muy agradecido con Dios por todo lo que viví durante mi carrera. No me arrepiento absolutamente de nada. Fue un proceso, un camino muy bonito que tuvo altibajos. Yo lloré, reí, me caí, me levanté y la verdad me considero muy afortunado porque ese camino fue de muchísimo aprendizaje, no solo en materia de mi carrera, sino también aprendizaje en otros aspectos de la vida. Entonces sí estoy muy agradecido, fue muy lindo, muy bonito, a pesar, bueno, de todo lo que esto requiere, porque, pues como te digo, si tienes buenas motivaciones, lo vas a lograr. Entonces, el camino es lo que realmente te enseña. Bueno, entiendo. Gracias por aceptar nuestra entrevista, muchas gracias por darnos de tu tiempo y también por tener la confianza de responder nuestras preguntas. Espero que esto se vuelva a repetir y que también podamos seguir en contacto. Bueno, Matías, mucho gusto. Mucho gusto, José.